El polvo de la hacienda San Ignacio se adhería a todo como una maldición antigua. A Josefina le parecía que cada respiración metía tierra en los pulmones, cada movimiento levantaba una nube gris que se posaba sobre su piel morena como ceniza de un incendio que nunca se apagaba. Hacía 32 años que vivía allí. 32 años contando cosechas, contando cicatrices, contando los días como quien cuenta monedas robadas. La hacienda se extendía sobre el valle de Guanajuato como un animal dormido pero vigilante. Sus muros de adobe cocido reflejaban el calor del mediodía, y por la noche se enfriaban hasta convertirse en piedra. Los campos de agave se perdían hacia el horizonte en líneas perfectas, producto de generaciones de trabajo forzado. La capilla, construida 3 siglos atrás, se elevaba sobre todo con su cruz de hierro oxidado, como un símbolo de que hasta Dios había abandonado el lugar. Josefina barrería el patio principal al amanecer, cuando el aire aún conservaba la frescura de la noche y los gallos del corral cantaban como si tuvieran esperanza. Don Aurelio Villaseñor, el patrón, dormía en sus aposentos en la planta alta, rodeado de los espejos que había mandado traer de la capital. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía. Podría haber tenido 60 o 100. Su piel curtida y sus manos nudosas eran prueba de una vida de absoluto, de poder sin cuestionamiento. La madre de Josefina había muerto en la hacienda, su padre también. Su hermano mayor, Hernando, había intentado escapar a los 16 años y lo encontraron 3 días después en el camino a Querétaro, golpeado hasta no ser reconocible. Nadie habló de ello. En la hacienda, el silencio era más fuerte que la ley. Josefina había sido comprada. No nací aquí, pensaba a veces con una precisión que le causaba dolor cuando tenía 7 años. Su madre vendió su libertad para que ella y sus hermanos comieran durante un invierno de hambre. Don Aurelio pagó lo mínimo, siempre pagaba lo mínimo. El contrato, si es que existía alguno, había desaparecido hace décadas. Lo que quedaba era la costumbre, lo que quedaba era el miedo. Esa mañana de octubre, mientras Josefina barrería los corredores del ala oeste de la hacienda, escuchó que don Aurelio había salido hacia el pueblo. Se llevaría a 2 peones para vender agave en el mercado. No regresaría hasta la tarde. Los únicos que permanecían eran la cocinera Margarita, los sirvientes de las cuadras y el capataz Toño, quien pasaría la mayor parte del día inspeccionando los campos. Josefina sentía algo esa mañana, una inquietud que le hacía hormiguear en los dedos. 32 años le habían enseñado a confiar en esa inquietud. Era como un sexto sentido para el peligro o la oportunidad. Pocas veces era lo segundo. Mientras barrería, sus ojos se detuvieron en la pared norte del corredor. Siempre la había visto. Era una pared como cualquier otra. Adobe blanqueado hace años, ahora gris por el tiempo y el polvo. Pero esa mañana, la luz del amanecer golpeaba en ángulo diferente, y Josefina vio algo que nunca había notado antes. Una grieta. No era una grieta ordinaria. Era rectangular, deliberada, como si alguien hubiera trazado un rectángulo cuidadoso en el muro, marcándolo con algo que luego desapareció. Josefina se acercó, la escoba colgando de su mano. El corazón le latía sin razón aparente. Metió los dedos en la grieta. Estaba llena de polvo acumulado de décadas, pero sus dedos encontraron algo más profundo, algo que no era tierra, algo que era casi papel. Miró alrededor. El corredor estaba vacío. Margarita estaría en la cocina a 3 patios de distancia. La hacienda dormía aún en ese silencio pesado del amanecer, que era casi como estar sola en el mundo. Josefina sacó la escoba en el corredor y metió ambas manos en la grieta. Sus dedos encontraron un espacio hueco, un lugar donde faltaba adobe deliberadamente. Había algo adentro, algo que su cuerpo reconocía antes de que su mente comprendiera. Tiró con cuidado. Algo salió. Papel. Era papel envuelto en lo que una vez fue tela, protegido en la cavidad como si fuera un tesoro, como si fuera un crimen. Josefina metió los dedos más profundo y extrajo el paquete. Era pequeño, del tamaño de su puño. Pesaba casi nada. Cuando lo desenvainó,
El papel casi se desmorona entre sus manos de fuerza acostumbrada. Tenía que ser cuidadosa, tenía que ser invisible. Leyó las primeras palabras de una letra que no reconocía, una letra que se mecía entre lo educado y lo desesperado. Mi amor, si encuentras esto, significa que todo está terminado. Significa que no pude volver. Significa que el tiempo se agotó. Las manos de Josefina temblaban. No sabía leer bien. Su madre le había enseñado apenas lo suficiente para leer precios en el mercado, nombres en los contratos que nunca podía firmar. Pero esas palabras eran simples. Esas palabras atravesaban el tiempo como puños. Escuchó pasos. Se guardó el papel rápidamente en el pecho bajo su vestido de algodón áspero. El corazón le golpeaba contra las costillas. Tomó la escoba justo cuando Margarita doblaba el corredor con un cesto de ropa. «¿Qué haces aquí?», preguntó la cocinera con suspicacia. Margarita no era del todo una aliada. Trabajaba en la hacienda desde hacía 20 años y había aprendido que la lealtad al patrón era el precio de la supervivencia. «Barriendo», respondió Josefina, con un tono tan natural que no sonó como mentira. Porque no era mentira. Estaba barriendo. Acababa de barrer un secreto del suelo al pecho. «Acaba rápido. Don Aurelio quiere el piso pulido hoy. Vienen unos comerciantes de Guanajuato capital a comer esta noche». Margarita desapareció tan rápido como había llegado. Josefina continuó barriendo, pero cada movimiento era automático. Su mente estaba en otro lugar. Bajo su vestido, el papel quemaba como una brasa. Una carta. Alguien la había escondido en el muro hace años, y ahora sus dedos la sostenían como si fuera sangre. Esa noche, después de que los comerciantes se fueron y la hacienda se quedó en un silencio denso, Josefina se encerró en su pequeña alcoba. Era un espacio de apenas 2 metros cuadrados, al final del ala de los sirvientes, con una ventana que daba a los campos. No había candado. No lo necesitaba. En la hacienda el silencio era el candado. Sacó la carta y la leyó bajo la luz de una vela que había robado de la capilla. Su letra era tan pequeña que tuvo que acercarse hasta casi quemar el papel. Muchas palabras no las entendía, pero algunas sí. Algunas eran lo suficientemente claras para romper el mundo. Mi amor, si encuentras esto, significa que todo está terminado. Significa que no pude volver. Significa que el tiempo se agotó. Hace 3 meses que planeamos esto. 3 meses de cartas que quemé después de leerlas. 3 meses de dinero escondido en la casa de Leonor, la hermana del carnicero. Tenía planeado para el próximo mes una diligencia hacia Querétaro, de allí a San Miguel el Grande y luego a la capital. Allí nadie te conocería. Allí podríamos ser solo 2 personas. Pero todo cambió. Don Aurelio lo descubrió. No sé cómo. Quizá fue Toño, el capataz, quien vio algo. Quizá fue mala suerte. En este lugar es difícil saber dónde termina la crueldad y dónde comienza el destino. Me obligó a elegir. O tú te quedarías aquí, segura, olvidada como la mayoría de nosotros, o él me vendería a los mineros de Zacatecas. Todos saben lo que eso significa. Todos lo saben. Así que me fui. No tuve valor para despedirme. No tuve valor para mirarte a los ojos y decirte que te había fallado, que no fui lo suficientemente fuerte, que no fui lo suficientemente hombre. Dejé el dinero escondido. Está enterrado bajo la cruz de hierro en el cementerio viejo, a 3 pasos del árbol muerto. Nadie lo ha tocado, nadie sabe que está allí. Mi amor, si encuentras esto, usa ese dinero. Usa eso para escapar. No busques mi cara en la capital, porque nunca llegué allí. No esperes una carta de Querétaro, porque no la escribiré. Solo vete. Te amo más que a la vida. Te amo más que a la libertad que perdí por no tener el valor suficiente para luchar. Perdóname. Adolfo. Josefina leyó la carta 3 veces, luego una cuarta. Las manos le temblaban con una intensidad que no había conocido en 32 años. No sabía quién era Adolfo. No sabía quién era la persona a quien iba dirigida la carta, pero sabía lo que era. Era esperanza, era un plan, era dinero enterrado, era la llave. Esa noche, Josefina no durmió. Se quedó sentada en su catre, la carta en sus manos, escuchando los sonidos de la hacienda.
los caballos en las cuadras, las ratas en las paredes, el viento que atravesaba los campos de agave como si suspirara, y algo más, algo que era casi como el sonido del tiempo que pasaba, del tiempo que le quedaba. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Josefina tomó una decisión que era tan peligrosa como no tomarla, una decisión que cambiaría todo. Guardó la carta en el fondo de su cama, bajo el colchón de paja que servía de lecho. La envolvió cuidadosamente en un trozo de algodón. Luego se levantó, se lavó la cara con agua fría y salió a barrer como si nada hubiera sucedido. Pero todo había sucedido, todo seguía sucediendo, y el dinero estaba enterrado bajo una cruz de hierro en un cementerio olvidado. Josefina sabía dónde estaba ese cementerio. Había estado allí una vez, cuando enterraron a su madre. Era un lugar que casi nadie visitaba, donde los muertos pobres descansaban sin nombre, sin flores, sin memoria. Ahora tendría que volver. Capítulo 2. Las grietas de la verdad. Pasaron 2 semanas, 2 semanas de hacienda, de trabajo, de silencio. 2 semanas donde Josefina actuó como si la carta no existiera. Pero existía. Existía como un segundo corazón latiendo bajo su pecho. Existía en sus sueños. Existía en cada momento de quietud. Don Aurelio regresó de sus negocios en la capital con un humor más oscuro que lo habitual. Traía noticias de la región. Habían encontrado a un fugitivo, un peón que había escapado de una hacienda vecina hace 3 años, muerto en el camino a Tampico. Lo habían identificado por su cicatriz. Alguien lo había entregado a cambio de recompensa. En la hacienda, todos escucharon la historia mientras trabajaban. Todos entendieron el mensaje. Esa noche, Josefina decidió que iría al cementerio. Tendría que ser en domingo, durante la misa en la capilla. Era la única hora en que podría estar sola sin que alguien la buscara. El cura vendría desde el pueblo, y don Aurelio insistiría en que todos asistieran. Todos menos los encargados de las cuadras, que permanecerían en sus puestos. Josefina podría fingir enfermedad. Margarita la cubriría, si la pagaba. Tenía algunas monedas guardadas desde hace años, monedas que había ahorrado vendiendo tortillas extras en el pueblo cuando iba con la cocinera al mercado. Dinero que había escondido bajo una piedra en su alcoba, dinero que casi no le pertenecía, porque en la hacienda nada le pertenecía realmente. Ese domingo, Josefina se presentó ante Margarita con la cara pálida. No era difícil. Solo tenía que pensar en la verdad. Solo tenía que dejar que el miedo saliera a la superficie. «Tengo fiebre», dijo, tocándose la frente. Margarita la miró con el ojo clínico de quien ha visto años de enfermedad y muerte. «¿Cuándo comenzó?» «Esta madrugada. Creo que es el mismo mal que tuvo Leonor hace un mes». Margarita asintió. Leonor, una de las criadas jóvenes, había estado enferma durante 1 semana. Todos lo habían visto. «Te quedarás en tu alcoba. Beberás té de manzanilla si tengo energía para hacerlo». Margarita hizo una pausa. «¿Necesitas algo más?» «No, solo descanso». Josefina extendió 3 monedas. Bastante dinero para 1 semana de té y mucho más que nada. «Para las molestias». Margarita tomó las monedas. No hizo preguntas. En la hacienda, el dinero era un lenguaje que todos comprendían perfectamente. «Descansa. Diré a don Aurelio que estás enferma. No irás a la misa». Cuando Margarita se fue, Josefina esperó. Escuchó el sonido de la misa, las voces cantando desde la capilla a casi 1 kilómetro de distancia. Esperó hasta estar segura de que todos habían llegado. Luego se levantó, se puso un rebozo oscuro y salió de su alcoba. El camino al cementerio era largo. 3 kilómetros a través de campos abandonados, por senderos que casi nadie usaba. Josefina caminaba rápido pero sin correr. Correr era el acto de alguien que huía, y no estaba huyendo. Aún. El cementerio viejo estaba donde lo recordaba, bajo un grupo de árboles secos, rodeado de una pared baja de piedra que se desmoronaba. Las cruces de madera se inclinaban en ángulos extraños, como si los muertos se negaran a permanecer perfectamente enterrados. El árbol muerto que mencionaba la carta estaba allí,
un esqueleto de madera gris que se elevaba como un acusador. Josefina se acercó. 3 pasos desde el árbol. Eso era lo que decía la carta. 3 pasos. Comenzó a contar desde donde el árbol era más grueso. 1, 2, 3. Se arrodilló. El suelo era duro. Sacó una pequeña herramienta que había robado de la cocina, un cuchillo de mantequilla que había afilado contra la piedra. No era lo ideal, pero tendría que funcionar. Comenzó a cavar. La tierra salía en pequeñas cantidades, acumulándose en su regazo. Sus manos sangraban donde se rompía la piel, pero no sentía el dolor. El dolor era cosa de personas que tenían el lujo de sentir cosas pequeñas. A 30 centímetros, su cuchillo golpeó algo que no era tierra. Su corazón se detuvo. Metió los dedos en el agujero y tiró. Era una bolsa de cuero curtido, seca pero intacta. El dinero estaba dentro, monedas de plata, más dinero del que Josefina había visto en su vida. Suficiente para un viaje, suficiente para una nueva vida, suficiente para desaparecer, pero desaparecer significaba dejar la hacienda. Y dejar la hacienda significaba exponerse a cada peligro que existía en el camino. Bandidos, policías, cazadores de fugitivos, soldados. Significaba que nunca podría volver, que nunca vería a Margarita de nuevo, que el nombre de Josefina se convertiría en una leyenda de la hacienda, en una advertencia. Significaba libertad, y la libertad era el miedo más profundo que conocía. Volvió a enterrar la bolsa cuidadosamente, cubrió el agujero, pisoteó la tierra para que pareciera virgen. Luego se levantó, se sacudió las manos y se quedó allí durante un momento, mirando el cementerio. Fue entonces cuando escuchó la voz. «¿Qué haces aquí?» El corazón de Josefina casi sale de su pecho. Se giró. Era el capataz Toño, un hombre de 50 años con la cara quemada por el sol y los ojos que veían todo. Estaba de pie a unos metros de distancia, con un rifle colgando de su hombro. Su caballo estaba atado a uno de los árboles secos. «Visitando a mi madre», respondió Josefina, con una calma que no sentía. Era verdad. Su madre estaba enterrada en algún lugar de ese cementerio, aunque no había cruz, aunque no había marca. Su madre estaba en ese suelo como una semilla que nunca germinaría. Toño entrecerró los ojos. Era un hombre que había pasado 30 años observando a otros humanos como un cazador observa a su presa. La misa acaba de comenzar hace 20 minutos. Margarita dijo que estabas enferma. Me siento mejor. Necesitaba aire. Josefina se ajustó el rebozo. Cada movimiento era deliberado. Cada palabra era una mentira que sonaba como verdad. Toño bajó del caballo. Caminó lentamente hacia ella. Sus botas crujían en la tierra seca. Curiosa enfermedad que se cura tan rápido. Curiosa enfermedad que requiere una caminata de 3 kilómetros. He estado aquí desde hace una hora, solo rezando. ¿Rezando? Toño sonrió, pero no era una sonrisa. Era un gesto donde mostraba los dientes. ¿A quién rezas, Josefina? ¿A Dios? ¿O rezas por escapar? El miedo era ahora una cosa física, algo que trepaba por su garganta como un animal, pero Josefina no lo mostró. En la hacienda, mostrar miedo era lo mismo que sangrar en el agua. Solo rezo por los muertos. Los muertos no necesitan rezos. Los muertos están fuera del alcance de las oraciones. Toño se detuvo frente a ella. Olía a sudor y a caballo y a algo más oscuro. A verdad. ¿Sabes lo que pienso, Josefina? Pienso que don Aurelio debería hacer inventario de sus trabajadores más antiguos. Los más antiguos a veces tienen ideas extrañas. Ideas sobre libertad. Ideas sobre escapar. No tengo tales ideas. No, claro que no. Ninguno de ustedes tiene tales ideas. Y sin embargo, cada año, alguien se va. Cada año don Aurelio debe enviar gente a traer fugitivos. Cada año hay menos personas trabajando y más cicatrices en los árboles de castigo. Toño rodeó a Josefina lentamente. Es una paradoja, ¿no? No sé de qué hablas. Claro que lo sabes. Sabes exactamente de qué hablo. Toño se detuvo detrás de ella. Yo también sé. He estado aquí 30 años, Josefina. 30 años viendo rostros.
viendo quién tiene la esperanza de escapar en los ojos, viendo quién ya ha renunciado. Hizo una pausa. Tú tienes esperanza en los ojos esta mañana. Es la primera vez en 32 años que lo veo, y eso es un problema. Josefina cerró los ojos. En ese momento, supo que estaba acabada. Supo que el dinero debajo de tierra no le importaba. Supo que el futuro había terminado antes de comenzar. Supo todo lo que necesitaba saber sobre el miedo y la rendición. Pero entonces escuchó algo, un grito, distante, desde la dirección de la hacienda. Toño también lo escuchó. Su mano se alejó del rifle. Su cabeza giró. El grito volvió, más fuerte esta vez. Era un grito de alarma, de peligro, de fuego. «¡Mierda!», susurró Toño. Se giró hacia su caballo. «Quédate aquí. Si te mueves voy a perseguirte yo mismo y no voy a traerte viva». Montó el caballo y desapareció en la nube de polvo, galopando hacia la hacienda. Josefina se quedó sola en el cementerio, temblando, sin poder creer lo que acababa de suceder. Un minuto más y Toño habría hecho su denuncia. Un minuto más y estaría muerta. O lo que era peor, permanecería en vida en la hacienda, marcada, vigilada, esperando el castigo. Un minuto más y la historia habría terminado de otra manera. Se movió rápidamente. Regresó al lugar donde había acabado. Sacó la bolsa de dinero. Era pesada, pero la escondió bajo su rebozo. Luego caminó hacia la hacienda, no corriendo, pero rápido. Cuando llegó, el humo ya se elevaba del techo de las cuadras. El fuego había comenzado en el granero, donde se almacenaba el heno. Alguien había sido negligente o alguien había sido deliberado. En la hacienda era difícil saber la diferencia. Don Aurelio estaba fuera, dando órdenes, su cara roja de rabia. Los peones formaban una cadena de cubos de agua, pasándolos de mano en mano, intentando contener las llamas. El humo era tan denso que apenas podían verse los unos a los otros. En el caos, nadie notó que Josefina regresaba del cementerio. En el caos, nadie notó nada. El fuego lo consumía todo, incluyendo la atención de los vivos. Josefina se metió en su alcoba y escondió la bolsa. Luego salió nuevamente, se mojó la ropa con agua del pozo y se unió a la cadena de cubos como si hubiera estado allí todo el tiempo. Pasaron 4 horas antes de que el fuego fuera extinguido. Las cuadras estaban destruidas. 3 caballos habían muerto. El granero era ceniza. Don Aurelio caminaría con una rabia silenciosa durante semanas. Esa noche, mientras todos dormían, Josefina sostuvo la bolsa de dinero en sus manos. Era real. Era verdad. Hace años, alguien llamado Adolfo, había planeado una fuga. Alguien había amado a alguien lo suficiente como para dejar dinero enterrado. Alguien había fallado, pero había dejado la oportunidad. Ahora, la oportunidad estaba en sus manos, pero una oportunidad requería coraje, y el coraje requería un plan, y un plan requería saber que no estaba sola. Josefina pensó en la carta. Pensó en las palabras sobre Leonor, la hermana del carnicero. Leonor en el pueblo, una conexión, un nombre, una posibilidad. Tendría que esperar, tendría que ser paciente, tendría que seguir actuando como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Capítulo 3. El precio del silencio. Pasaron 3 meses. 3 meses de invierno llegando a los campos de Guanajuato, traído heladas que mataban el agave nuevo, que hacía que los trabajadores temblaran incluso bajo el sol. La hacienda se había recuperado del incendio, el granero había sido reconstruido, los caballos habían sido reemplazados, la rueda seguía girando, moliendo la vida de los que estaban debajo. Josefina esperaba. Eso era lo que mejor sabía hacer. Esperar. Esperar en el silencio. Esperar en el dolor. Esperar con la bolsa de dinero enterrada en el rincón de su alcoba, envuelta en tela oscura, como un secreto que se pudría lentamente. Pero el dinero no era suficiente. El dinero sin un plan era solo metal. El dinero sin aliados era solo peso. Una mañana, cuando fue al pueblo con Margarita para comprar maíz y chiles en el mercado, Josefina hizo algo que no había hecho en años. Se separó de la cocinera deliberadamente.
Fingió buscar cilantro en un puesto, mientras Margarita se distraía con un vendedor de quesos. Luego se giró hacia una pequeña carnicería en la esquina del mercado, una tienda con el techo bajo y las paredes pintadas de color óxido. Dentro un hombre de 70 años estaba cortando carne. Su cara era amable, pero sus ojos eran cautelosos, esos ojos que habían visto suficiente. Suficiente para saber cuándo alguien llegaba con un mensaje peligroso. —¿Leonor está? —preguntó Josefina bajito. El carnicero levantó la vista. Su cuchillo se detuvo en el aire. —¿Quién pregunta? —Alguien que tiene un nombre. Adolfo. Josefina esperó. Esperó a ver si el nombre significaba algo. Esperó a ver si aún había alguien que recordara. El carnicero bajó el cuchillo. Su expresión cambió. No fue mucho, solo un ligero cambio en la manera en que sostenía los hombros, pero fue todo lo que necesitaba Josefina. —Espera aquí —dijo—. No tardaré. Desapareció por una puerta al fondo de la carnicería. Josefina se quedó sola, el corazón acelerado, preguntándose si había cometido un error, si había confiado en el nombre equivocado, si había expuesto su intención a alguien que podría venderla, pero no tenía opción. No tenía otra forma. Leonor salió por la misma puerta. Era una mujer de 40 y pocos años, con el pelo gris en las sienes y las manos de alguien que había pasado la vida trabajando. Pero sus ojos eran diferentes. Sus ojos eran peligrosos. Sus ojos sabían cosas. —¿Cómo sabes el nombre de Adolfo? —preguntó sin preámbulo. —Encontré una carta, enterrada en la hacienda. Hace 3 meses. Leonor palideció. Se tomó del mostrador para mantener el equilibrio. —¿Qué dice la carta? Josefina recitó las palabras que había memorizado. Cada palabra, cada frase. La carta estaba en su mente como una cicatriz. Cuando Josefina terminó, Leonor cerró los ojos. Respiró profundamente. Cuando volvió a abrirlos, había un cambio en ella. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, como si el peso de 30 años se hubiera levantado por un momento. —Adolfo era mi hermano —dijo Leonor—, mi hermano menor. Desapareció hace 31 años. Don Aurelio lo envió a trabajar a una mina en Zacatecas. Eso es lo que dijo. Dijo que Adolfo había violado las reglas, que había violado el honor de la hacienda. Dijo que lo enviaba a purgarse en la oscuridad. Hizo una pausa. Nunca volvió, ni una letra, ni una noticia, nada. —¿Estaba planeando escapar? —preguntó Josefina. —Sí —respondió Leonor—. Estaba planeando escapar con alguien, una mujer de la hacienda. Alguien que amaba. Su voz se quebró levemente. Me pidió que escondiera dinero. Me pidió que fuera su conexión con el exterior. Me pidió que confiara en él. —¿Y lo hiciste? —Lo hice. Escondí el dinero. Esperé. Esperé durante meses a que llegara. Esperé durante años a que enviara un mensaje. Leonor sacudió la cabeza. Finalmente comprendí. Don Aurelio lo descubrió. Don Aurelio siempre descubre, y cuando descubre aplasta. —El dinero que escondiste —dijo Josefina lentamente—, ¿está enterrado en el cementerio viejo, bajo el árbol muerto? Leonor la miró directamente. —¿Lo tienes? —Lo tengo. Leonor se sentó. Literalmente se derrumbó en una silla detrás del mostrador. Permaneció sentada durante un largo tiempo, sin hablar. Su padre se alejó discretamente, dándoles espacio. —¿Por qué lo sacaste? —preguntó finalmente Leonor. —¿Por qué no lo dejaste allí? —Porque —respondió Josefina—, alguien debe usarlo. Alguien debe escapar. Alguien debe vivir la vida que Adolfo no pudo vivir. Leonor levantó la vista. Sus ojos estaban llorosos. —¿Quién eres tú? —Me llamo Josefina. He vivido en la hacienda San Ignacio 32 años, desde que tenía 7 años. Antes de eso no recuerdo casi nada. Casi no tengo pasado, casi no tengo futuro. Pero encontré una carta que me mostró que alguien una vez planeó uno. Josefina hizo una pausa. Necesito tu ayuda. Necesito saber cómo escapar. Necesito saber cómo desaparecer. Leonor se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta que daba a la calle. Miró fuera, hacia el mercado, hacia el pueblo, hacia los campos de agave en la distancia. Hay gente en la capital,
dijo finalmente. Gente que ayuda a gente como nosotros. Gente que transporta trabajadores fugitivos a Veracruz. Desde Veracruz puedes ir a cualquier lugar. La Ciudad de México, Oaxaca, incluso al extranjero. Se giró. Pero es peligroso. Es caro. Y una vez que te vas nunca puedes volver. Entiendo. ¿Entiendes? Leonor sonrió con amargura. No entiendes. Nadie entiende hasta que está de pie en el camino, solo, sin identidad, sin nombre, sin pasado, hasta que comprende que la libertad es el precio más caro que existe. Hizo una pausa. Pero estoy cansada de no hacer nada. Estoy cansada de esperar a que Adolfo regrese. Estoy cansada de permitir que don Aurelio gane. Escribió una dirección en un papel, un nombre, una contraseña, los detalles de un plan que había quedado incompleto hace 30 años. Cuando estés lista, dijo Leonor, cuando hayas reunido suficiente coraje para dejar todo atrás, ve a esta dirección en la capital. Pregunta por don Rufino. Dile que eres amiga de Leonor. Dile el nombre de Adolfo. Él comprenderá. Josefina tomó el papel. Sus manos temblaban. ¿Por qué me ayudas?, preguntó. No me conoces. No sé si puedes confiar en mí. Porque, respondió Leonor, si no ayudo ahora, seré cómplice del mismo silencio que mató a mi hermano. Y he estado cómplice demasiado tiempo. Cuando Josefina regresó a la hacienda con Margarita, traía el papel escondido en el forro de su vestido. Traía una ruta, traía un nombre, traía la posibilidad de un mañana que era diferente de hoy, pero traía algo más importante, traía confirmación. La carta no era una fantasía. Adolfo había sido real. El dinero había sido real. El plan había sido real. Lo único que no había sido real era que alguien tuviera el coraje de completarlo. Esa noche, mientras don Aurelio cenaba en su comedor privado, servido por Margarita, quien se movía con el silencio de siempre, Josefina escribió una carta en su alcoba. Usó papel que había robado de la oficina del administrador. Usó tinta que había hecho desde Hollín. Su letra era lenta, imperfecta, pero cada palabra era clara. Escribió la verdad. Escribió que había encontrado la carta de Adolfo. Escribió que había encontrado el dinero. Escribió que se iba. No escribió a dónde. Eso no importaba. Escondió la carta en el lugar donde había encontrado la primera. En la pared norte del corredor, en la grieta que había durado 30 años sin ser descubierta. Cuando Josefina se fuera, alguien la encontraría eventualmente. Alguien sabría que la hacienda había perdido una trabajadora, no a una fugitiva, sino a una persona que se había negado a permanecer enterrada. Esa noche no durmió. Se quedó despierta contando el dinero que había extraído de la bolsa. Suficiente para 3 meses en la capital si era frugal. Suficiente para pagar a don Rufino. Suficiente para un nuevo vestido, nuevos documentos, una nueva vida. Suficiente para desaparecer. Capítulo 4. La puerta del silencio. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas donde Josefina preparó su partida con la precisión de alguien que sabía que solo tendría una oportunidad. Vendió pequeñas cosas, un chal, una maceta, cosas que nadie la buscaría. Guardó el dinero. Observó los patrones de la hacienda. Esperó el momento correcto. El momento llegó en forma de un viaje de don Aurelio a Guanajuato capital. Estaría fuera durante 4 días. Durante esos 4 días el capataz Toño estaría más distraído. Durante esos 4 días sería más difícil perseguir a alguien rápidamente. La mañana de su partida, Josefina se despertó antes del amanecer. Empacó lo que tenía. 2 vestidos limpios, los zapatos que había usado una vez en su vida, el dinero, el papel con la dirección de don Rufino. Se puso un rebozo oscuro, se cubrió el cabello, se hizo invisible. Cuando Margarita entró en su alcoba para despertarla para el trabajo, encontró una carta en la almohada. Margarita, no tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud. Tú me mostraste que la bondad existe, incluso en este lugar de oscuridad. Tú me diste té cuando estaba enferma. Tú me sonreías cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Me voy. Cuando leas esto estaré en el camino, no te preocupes. No traerá problemas para ti. Diré que escapé sola,
que nadie me ayudó. Vive bien, amiga. Tú mereces vivir bien. Josefina. Margarita sostuvo la carta entre sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Luego, cuidadosamente, metódicamente, la quemó en la vela. Por Josefina, por el silencio que la protegería. Josefina caminaba por los campos de agave cuando el sol comenzaba a elevarse. Su silueta era pequeña contra los campos infinitos. Nadie la detuvo. Nadie la buscaba. Nadie sabía que se había ido hasta horas después, cuando Margarita admitió ante el capataz que la alcoba de Josefina estaba vacía. El camino a Querétaro tomó un día entero. Josefina viajó a pie, manteniéndose en los senderos laterales, evitando el camino principal. Un campesino en un carreta la recogió durante algunas horas. No hizo preguntas. Solo le pidió una moneda y la llevó en la dirección correcta. En Querétaro, pasó una noche en un mesón barato, una noche donde nadie le preguntó su nombre, una noche donde fue solo una más entre los muchos fantasmas que viajaban por México, huyendo de algo, buscando algo, desapareciendo en la vastedad. Desde Querétaro, un carretero la llevó a la Ciudad de México. Era un viaje de 3 días, un viaje donde Josefina, por primera vez en su vida, vio montañas de verdad, vio ciudades, vio gente que no la conocía, vio un mundo que era más grande que la hacienda San Ignacio, más grande que su sufrimiento, más grande que su miedo. Cuando llegó a la capital, la ciudad casi la mata. Era demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado llena de gente que se movía con propósito y velocidad. Josefina se sentó en la Plaza Mayor durante horas, observando, asustada, casi considerando volver. Pero volver significaba morir. Volver significaba que la hacienda ganaría. Volver significaba que Adolfo habría muerto por nada. Así que se levantó. Encontró la dirección que Leonor le había dado. La casa era pequeña, en una calle lateral, con un jardín murado. Una casa que parecía común, pero que no lo era. Llamó a la puerta. Un hombre de 60 años abrió. Su cara era amable, pero sus ojos eran peligrosos. Esos ojos que habían visto suficiente. Esos ojos que sabían lo que era escapar. ¿Sí?, preguntó. Busco a don Rufino, dijo Josefina. Soy amiga de Leonor. Soy amiga de Adolfo. El hombre bajó la vista. Sus manos se movieron hacia el medallón que llevaba alrededor del cuello. Un medallón con la imagen de un santo. «Pasa», dijo finalmente. «Rápido». Dentro, en una habitación sin ventanas, Josefina contó su historia. Contó sobre la hacienda. Contó sobre la carta. Contó sobre Leonor. Contó sobre el dinero que había encontrado. Contó sobre 32 años de silencio y sobre la decisión de romperlo. Don Rufino escuchó sin interrumpir. Cuando Josefina terminó, él fue a un escritorio, sacó un papel y comenzó a escribir. Sus manos eran firmes, sus palabras eran rápidas. «Esto es un documento de identidad falso», dijo. «Tu nombre es Juana Herrera. Eres viuda de un comerciante de Oaxaca. Tu marido murió hace 2 años dejándote una pequeña herencia. No tienes familia. Viniste a la capital a establecerte, a encontrar un nuevo propósito». Levantó la vista. «Este documento te permitirá vivir, te permitirá trabajar, te permitirá desaparecer completamente de quien eras». «¿Cuánto cuesta?», preguntó Josefina. 50 pesos. Era un precio alto, pero era menos de lo que tenía. Era la moneda de su libertad. Josefina pagó. Tomó el documento. Su nuevo nombre estaba escrito en la página: oficial, legal, irrevocable. «¿Qué haré ahora?», preguntó. «¿A dónde iré?». «Eso depende de ti, Juana», respondió don Rufino. «Pero si me lo preguntas, diría que hay una casa en la calle del Refugio, donde las mujeres que llegan como tú encuentran trabajo. Trabajo honesto. Trabajo donde puedes ser tú misma. Sin patrón. Sin esclavitud». Hizo una pausa. «No es mucho, pero es tuyo». Josefina, ahora Juana, se quedó en la capital durante 3 meses. Trabajó lavando ropa para una familia rica. No era diferente del trabajo en la hacienda, pero era diferente en lo que importaba. Podía guardar dinero, podía irse si quería, podía hablar sin temer, podía dormir sin pesadillas.
Lentamente, comenzó a sentir que era un ser humano nuevamente. O quizás por primera vez. Pasado los 3 meses, se fue a Veracruz. Desde Veracruz, tomó un barco a La Habana. Desde La Habana consiguió trabajo en una tienda de telas. Desde La Habana escribió una carta a Leonor, relato que había llegado, que estaba viva, que había escapado. No sabía si la carta llegó. Nunca recibió respuesta. Pero no importaba. La carta había sido escrita. La verdad había sido registrada. El silencio había sido roto. 30 años después, un historiador que investigaba la hacienda San Ignacio encontró detrás de un muro que estaba siendo demolido 2 cartas. Una carta de un hombre llamado Adolfo, escrita hace 60 años, planicando un escape, y otra carta de una mujer llamada Josefina, escribiendo sobre encontrar la primera carta, y tomando la decisión de completar lo que Adolfo había comenzado. El historiador no supo qué hacer con el descubrimiento. No había registros de Adolfo, no había registros de Josefina, no había pruebas de que hubieran existido, excepto por las cartas. Pero las cartas existían, y las cartas decían la verdad. En la hacienda San Ignacio, que ahora era un museo, se colocaron las cartas en una vitrina de cristal. Los visitantes las leían y se preguntaban si eran verdaderas. Se preguntaban quiénes eran Adolfo y Josefina. Se preguntaban si habían escapado, si habían muerto, si habían triunfado o fracasado. Y en una casa vieja en La Habana, en las últimas semanas de su vida, una mujer que se hacía llamar Juana Herrera sonreía cuando pensaba en esas cartas. Sonreía sabiendo que su silencio había sido roto, sabiendo que su historia había sido contada, sabiendo que alguien algún día sabría que una esclava había encontrado una carta oculta en un muro y que esa carta la había enseñado a ser libre. No había magia, no había milagros, solo la verdad, enterrada como una semilla, esperando el momento correcto para germinar.